En primer lugar, muchas gracias, padre, por lo tanto, por su disponibilidad. Muy bien. Responderé a lo que pueda y recuerde. Eso. Muy bien, no se le pide Han nada. pasado muchos años. En el pueblo donde nací, donde hice la infancia, era un pueblo con muchos emigrantes y ya de ciertos años, ¿no? Recuerdo que había bastantes italianos, bastantes relativamente a la magnitud o pequeñez del pueblo, también españoles, varios asturianos, un pueblo que, sin embargo, diríamos muy sencillo, era sede sí, de parroquia, y teníamos justamente como párroco a un padre, nunca puedo olvidarme, Gervasi, italiano. Así que un pueblo que se vivía en una gran armonía, así mi padre había establecido un negocio de ramos generales, como se decía entonces, ¿no? Casado, mi madre era argentina, de una familia de raíces bastante antiguas aquí en Argentina, ¿no? Taborda, ya en el siglo XVIII aparece en los registros ese apellido, ¿no? Es decir, una mezcla muy significativa, sí, conforme al espíritu que entonces había en Argentina, como país, ¿no? De recibir a los emigrantes, o no sé cómo se pueda llamarlos, que venían para hacer la América, pero se quedaron acá. Y mi padre en realidad nunca más volvió a España. Bueno, justamente en este pueblo, donde entonces había solo una comunidad claretiana, que es la de Alta Córdoba, colegio, parroquia, pero había otra comunidad más cerca de este pueblo, en el pueblo, no sé si ya es ciudad, Villa del Rosario, que era sobre todo seminario menor. Pero había también en ambas comunidades misioneros, y el padre Gervasi, nuestro párroco, los llamaba con mucha frecuencia. Y así fue como yo conocí en mi pueblo varios, ¿no? Me acuerdo del padre Eduardo Garriga, era un navarro, ya bastante mayor entonces, pero un hombre muy preocupado por las vocaciones. Nos trataba muy bien los niños, nos invitaba, etc. Y eso fue lo que me llevó a mí a ingresar pequeño en el seminario de ingreso, que era Rosario de Santa Fe, bastante lejos, ¿no? Ya a mitad de camino, más o menos, entre Córdoba y Buenos Aires, ¿no? La segunda parte después del ingreso, estuve ahí 1 año y medio en Rosario, pasamos a Vida del Rosario, a la que he aludido antes, ¿no? Recuerdo como formadores a dos padres, que los dos eran argentinos, el padre Tomás Román y el padre Alfonso Milagro, que sucesivamente fueron prefectos.
Los dos los recuerdo con mucha gratitud. El padre Román murió muy joven, ya no siendo formador, sino párroco en Alta Córdoba. El padre Milagro, bueno, prácticamente sería después el iniciador de la editorial claretiana. Sí. Estaba en Córdoba, en Villa Claret, en el edificio que hoy ocupa el CEFIT. Ahí estaba toda la comunidad, que era, diríamos, el seminario mayor de la provincia, ¿no? Tanto para estudiantes de filosofía como de teología. A mí me tocó la beatificación, creo que era en el tercer año de filosofía. Recuerdo que se trató en la comunidad de conectarse con no sé con qué sistema radial, con la celebración, pero no se consiguió nada. Antes de eso, primero, no manejábamos la autobiografía. Entonces conocíamos al fundador por otras obritas. Aquí el padre Félix Cruz Ugalde, que fue un gran misionero, poeta, escribió una biografía. Era lo que más corría entre nosotros, ¿no? Y entonces, ya era beato el padre Claret, había entusiasmo porque fuera santo, ¿no? Y bueno, fue por eso que le esperamos y celebramos así con pobreza, pero con mucha alegría la canonización, sí. Sí, yo me ordené sacerdote del 55. Entonces era ya provincial, alguien que había sido formador nuestro en la filosofía y teología, el padre Emilio Ferrari, que era provincial. También una persona que ha dejado mucha huella entre nosotros, ¿no? Era un hombre de gran perspectiva. Siendo él provincial, se comenzó a enviar a Roma a jóvenes sacerdotes con vistas a enriquecer la casa de formación de filosofía y teología. A mí me tocó ir ese mismo año, poco después de la ordenación, a Roma. Me enviaron para estudiar teología, que hice en el Angelicum, lo que hoy se llama Santo Tomás de Aquino, con facultad dominicana, con el área de la espiritualidad. No existía el claretiano, los que estudiaban vivíamos en la curia de Parioli, la actual curia, que entonces ya hacía poco, el 52 se había inaugurado. Yo estuve en el 55, en el terzo piano, arriba. Bueno, yo les digo que también para mí es una persona inolvidable. Primero de todo, por la atención que nos prestaba a nosotros. Digo entre paréntesis que en esos años debíamos ser en el terzo piano unos 30, de los cuales creo 20 éramos sacerdotes jóvenes y otro grupo de estudiantes que estaban terminando allá en Roma, ¿no? De diversas naciones, bastante internacional el grupo. Y en esos años se había comenzado y estaba él promoviendo a partir de la canonización precisamente diríamos el conocimiento del fundador, y a mí me entusiasmó y por eso opté por hacer una tesis acerca del padre Claret.
¿Qué título tenía la tesis? Más o menos. No me acuerdo. Diría, la escuela de oración del padre Claret. Entonces, como éramos pobres, ni pensé en publicar esa. Así que lo que sí sé es que hay el ejemplar quedó en el Archivo General de Roma, ¿no? Bueno, y me habían orientado en esa línea de la espiritualidad con vistas a colaborar en la formación. Así que cuando regresé a la Argentina, el primer destino fue en el escolasticado de Villa Claret, como auxiliar de los prefectos, de lo que fuera, ¿no? Después fui prefecto de los filósofos, en primer lugar. Después también, en un determinado momento, me parece que fue cuando al padre Espósito, que luego fue obispo, que entonces era prefecto de los teólogos, él creo que quedó en el gobierno general con el padre Leguiza, y un tiempo estuve encargado de los dos grupos, ¿no? Hasta que el año 67 fue el capítulo especial, ¿no? Sí. Me tocó ir como elegido por la provincia con el padre Espósito, que era mi compañero de curso en realidad, que era el provincial. Y ahí volví a quedar, bueno, después fui secretario general, fui secretario del capítulo, no sé cómo caí ahí, y me hicieron también secretario general, de nuevo junto al padre Viñas, que era el Consejo General, ¿no? Bueno, yo desde los años de estudiante en Roma, el padre Viñas fue para mí mi consejero espiritual, así que después en los años, yo cuando volví para acá y las veces que iba a Roma, siempre iba a compartir con él mi camino espiritual, ¿no? Y porque, ya digo, sobre todo apreciando todo lo que había significado para él el perfil de la espiritualidad claretiana. Tras escuchar la primera parte de la entrevista al padre Gustavo Alonso, surge espontáneamente la acción de gracias al Señor y a María por la vida y misión de este hermano nuestro. De su ingreso en la congregación, de sus años de formación y del tiempo dedicado a los estudiantes en Córdoba, solo puede hablarse por los resultados. El padre Gustavo fue todo un regalo para la provincia de San José del Sur y para la congregación entera. Fue un hombre inteligente, coherente, buen consejero y gran superior general. Pero sobre todo, un enamorado de su vocación de misionero, hijo del Inmaculado Corazón de María. Con convicción y entusiasmo ardiente repetía el memorial de Claret: un hijo del corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abrasa por donde pasa. De ahí tomaba color y calor cada detalle en su vida. Narra los orígenes de su vocación con mucha sencillez. Le tocó en suerte un alma buena, cultivada en una familia cristiana y en una parroquia frecuentada por misioneros claretianos. Y escuchó la voz de Dios y fue siempre fiel, porque este es el secreto, el gran secreto del padre Gustavo, su fidelidad abierta, creativa y misionera. Los hechos que narra son aparentemente intrascendentes, parecidos a otras tantas llamadas y respuestas vocacionales.
Es el proceder de Dios quien actúa sin especiales ruidos y espectáculos. Todo sencillo en lo cotidiano. Se sirve de mediaciones humanas para hacer crecer el reino. Y así fue con nuestro hermano. Si no le hubiera conocido tan de cerca y por tantos años, su narración me hubiera dejado indiferente. Pero desde la luz de su vida entregada al servicio de la congregación, que es como yo le conocí, todo hace pensar en la riqueza interior que llevaba dentro. Mi primer encuentro con él fue en la preparación del capítulo general especial del año 1967. Desde entonces hasta su muerte, la comunicación fue continua. Y releo su experiencia vocacional desde la figura, el pensar, el sentir y el expresarse como responsable de la vida misionera de la congregación. Su tesis doctoral sobre la oración y la síntesis doctrinal de San Antonio María Claret fue probablemente el exponente del especial encuentro con Claret que configuró su vida personal, su servicio a la congregación y a la Iglesia. Desde este manantial más tarde llenará de espíritu claretiano su tarea de profesor, de formador y de animador. La congregación siempre estará agradecida por su empeño en sacar adelante unas constituciones renovadas como las que tenemos, pero más allá del texto nos dejó su ejemplo de cómo encarnarlas. Eran su verdadero proyecto de vida. Habla con elogio de los formadores y superiores, también de él. Se puede hablar así porque fue un gran maestro y padre espiritual. De él se podía aprender cómo ser ese misionero claretiano que escucha la palabra de Dios, que discierne lo que acontece, que estudia, que investiga, que celebra y que sirve. Dos temas fundamentales en esta parte de la entrevista son el amor a la vocación claretiana, cuyo contenido y exigencias va descubriendo progresivamente, porque estoy convencido de que su empeño por la pastoral vocacional le nacía de su amor fiel a la vocación, y así recordaba con frecuencia el número 58 de las Constituciones que dicen: vivan gozosamente todos los misioneros el don de la propia vocación. Recuerden que nuestras palabras y el estilo de nuestra vida misionera son la mejor invitación a abrazar la vocación del Señor. Y en segundo lugar, veo habría que resaltar la responsabilidad en la formación. Sus superiores, conscientes de su notable inteligencia y responsabilidad, le enviaron a Roma para especializarse en teología espiritual. La trayectoria de su vida confirmó que fue un acierto. Para ver la importancia que daba la formación, basta repasar sus escritos y recordar su insistencia ante los superiores mayores para que cuidaran con esmero la formación y la preparación de especialidades en ciencias eclesiásticas. Termino resaltando que tenía un alma sensible y contemplativa e interiorizaba lo que oía y veía. Saboreaba la música y la poesía, le gustaba el cine, el fútbol y pasear por el campo. Sigan escuchando la entrevista, descubrirán que es una figura que se agiganta progresivamente. Su memoria nos invita a ser mejores, nos hace más agradecidos. Siempre que tengo la oportunidad de escuchar a personas que han llegado a su vejez, como el padre Gustavo Alonso en esta entrevista, tengo la impresión de estar cerca de un agua clara. No porque no haya en ellos zonas turbias, que las hay siempre y en todos, sino porque dejan ver su personalidad, su historia, sus pasiones, cómo han llegado a ser quienes son. Y lo hacen de un modo quizá más nítido, más claro que en otros momentos de la vida en que es más fácil disimular
o intentar mostrar a los demás aquellos que queremos que conozcan de nosotros mismos y no otras zonas que también llevamos dentro. Digo esto porque al escuchar al Padre Gustavo, con esa cadencia lenta que tiene al hablar, con la sobriedad de sus manos que mueve suavemente, con los pocos gestos que se adivinan en su rostro, e incluso con esa manera de buscar la palabra justa en cada momento, me parece que se percibe la persona que el Padre Gustavo llegó a ser, su modo de pasar por este mundo, incluso quizás su manera de creer y de esperar, el hombre que él fue como un agua clara. Dice el Padre Gustavo al comenzar la entrevista, incluso antes de que le hagan ninguna pregunta, que él va a intentar responder a lo que pueda y recuerde, porque han pasado muchos años. Hay en estas palabras también una manera de situarse ante la vida, ante sus hermanos, que es la de la humildad, porque ciertamente han pasado muchos años. Sin embargo, cuando uno empieza a escuchar cómo el Padre Gustavo responde a lo que le preguntan, se da cuenta de que en realidad él recuerda, y recuerda bien. Cuando describe el pueblo de su infancia o traza el perfil de su padre, de su madre, cuando recorre los primeros pasos en la congregación, sus años de formación inicial, su ordenación sacerdotal, sus estudios en Roma, las primeras encomiendas misioneras, en todo ello el Padre Gustavo recuerda, y como digo, recuerda bien. De hecho, en algunas ocasiones dice una frase, apostilla así con sencillez, que me parece una frase con más carga de la que aparentemente pudiera tener. Él dice que nunca olvido o que no puedo olvidar. Lo dice siempre asociado a algún nombre propio, y son muchos los que recuerda en esta primera etapa de su vida. Por ejemplo, recuerda a los primeros misioneros claretianos que conoció, como el padre Eduardo Garriga, o a sus primeros formadores, el padre Tomás Ramón y Alfonso Milagro. Recuerda al provincial que lo destinó a estudiar a Roma, el padre Emilio Ferrari, y al compañero de estudios que tuvo allá, al Loris Cooper. Pero han causado una impresión especial en mí el primero y el último de los nombres que aparecen en esta primera narración del Padre Gustavo. El del párroco de su pueblo, Gervasi, un italiano, y el del padre José María Viñas, a quien llama mi consejero espiritual. Me parece que no es casualidad. Son los dos nombres que pronunciaron en un momento clave de su existencia el nombre de Jesús y el nombre de Claret. Sin duda, personas muy valiosas, de gran talla humana, significativas en la historia de su pueblo y de nuestra congregación, pero que creo no residen en su memoria precisamente por sus hazañas humanas, sino más bien por el bien que hicieron al Padre Gustavo en un momento clave de su existencia, cuando pronunciaron sobre su vida el nombre de Dios, y de esa manera pudieron acompañarle entrañablemente en su búsqueda, en su peregrinar. Al escuchar al Padre Gustavo me pregunto cuánto le debemos cada uno de nosotros a esos nombres de nuestra historia que pronunciaron en un momento determinado el nombre de Dios para nosotros, y que por eso no podemos olvidar, nunca olvidamos. En el último capítulo general al que pude asistir como colaborador, me sobrecogió escuchar a mis hermanos cantar el himno al corazón de María al final de la toma de posesión del nuevo superior general. Ellos estaban allí en esa capilla y ellos son los hombres que hoy pronunciarán para muchos el nombre de Dios. Yo enseguida recordé automáticamente al padre Conrado Bueno desde Lambón y al padre Juan Bautista Melchor haciendo sonar el órgano
en la iglesia de los misioneros claretianos en Segovia, donde yo nací. Ellos pronunciaron para mí, cantando ese himno muchas veces, quizás sin saberlo, el nombre de Dios. Y por eso los llevo en mi recuerdo como el padre Gustavo llevaba tantos otros. La suya, la del padre Conrado Bueno o el padre Juan Bautista Melchor, la del padre Gustavo Alonso, es la congregación a la que yo quiero pertenecer, la que no puedo olvidar, la que nunca olvido. Yo lo que recuerdo de eso, yo era prefecto de estudiantes de Villa Claret, que lo recibimos con mucho entusiasmo. Tanto es así que nos pusimos, yo mismo con algunos estudiantes, a hacer resúmenes de los documentos que iban saliendo y mimeografiarlos para enviarlo a las comunidades. Es cosa. Ahí, para mí, aparece otra gran personalidad que nunca olvido, el padre Peter Schweiger, superior general. El padre Schweiger, un mes después de terminarse el concilio, hizo una circular programando y convocando a un capítulo general de renovación conforme al concilio. Ya antes había sido durante los años del concilio, él fue miembro con voto del concilio nombrado por el Papa. Él iba publicando circulares él estuvo en la comisión de liturgia. Y de eso y de otros temas conciliares. Después yo he tenido ocasión de estar cerca del padre Schweiger, precisamente en el capítulo del 67, que me hicieron secretario. Él me dijo, tenía 36 años, me parece, se ve como que me vio muy joven, no de mucha confianza. Me dijo que fuera antes de entrar en la sala del capítulo, que fuera a presentarle el acta para revisarla un poco. Bueno, pero les daba una leidita así. Bueno, hasta que un momento o tomó confianza o se cansó y me dispensó eso. Sí, pero yo realmente después tuve la suerte, años después, poco después de entrar yo como general, que una visita que hice, me parece que antes de cumplir un año de general, que tuve que ir a París, por no me acuerdo qué reunión que había de Europa, el padre Schütz, me parece, me instó a que fuera a visitar al padre Schweiger a Alemania. Entonces, cambiando el programa que tenía de volver directamente a Roma, fui a visitarlo en Weissenhorn y ya estaba, y de hecho murió, creo que ese mismo año, unos meses más tarde, en agosto, me parece el 18 de agosto creo que falleció. Estaba muy acabado, pero
tenía momentos en la conversación que se perdía, pero otros eran muy de su espíritu, diríamos, ¿no? Lo digo para todos los que puedan hacer algo, y lo he dicho muchas veces en el seno del gobierno general también. ¿Cuánto se va a escribir una biografía del padre Zweig? Hay una en alemán, pequeña, ¿no? Yo creo que merece para toda la congregación y una cosa más densa, más rica, más completa. Algunos que a lo mejor no habían digerido el concilio, lo que sea, lo entendieron como liberador, diríamos, como que y de hecho personas que habían sido importantes entre nosotros, ¿no? Formadores, profesores nuestros, se retiraron de la congregación. Fue unos años diríamos, un poco así de desorientación, ¿no? Pero yo creo que la línea de la congregación, y también aquí en esta provincia, sobre todo con el padre Expósito, asumió con responsabilidad, y la congregación, por supuesto, ¿no? A partir del concilio, inspirada por el concilio, y de ahí empezó todos esos documentos, ¿no? del capítulo especial, que es un volumen bastante grande, ¿no? En el cual se hacían documentos para cada prefectura. Más tarde, después ya se ha resumido en un solo documento capitular, ¿no? Y otra tarea era el documento religioso del concilio, que significa volver a las fuentes, dice precisamente el concilio. Volver a la fuente del Evangelio y del fundador, al carisma del fundador. Pero tomando conciencia de la necesidad de renovar estructuras, precisamente tomando conciencia y haciendo discernimiento de las novedades, de las nuevas riquezas, diríamos, ¿no? De la cultura, de la Iglesia, por supuesto. Y yo creo que de ahí me parece que como positivo ha quedado para toda la época posterior, con más y menos, la recuperación del fundador. Se ha escrito mucho, se ha valorado mucho. Por ejemplo, en la reforma de las constituciones, ¿no? La renovación de las constituciones, que realmente se enriquecieron muchísimo de la fuente del fundador, más directamente que las originales. La renovación de las constituciones fue una tarea muy claretiana. En todo eso acompañó, por supuesto, el padre Viñas. A mí me tocó pertenecer un poco. Y bueno, y me tocaría después, ya cuando, siendo general, tuvo que hacer aprobar las constituciones, ¿no? Que tuvo dos fases. Porque creo que fue el 82 cuando se aprobaron nuestras constituciones renovadas, y el 85, como entre medio salió la reforma del código, hubo que hacer una readaptación, ¿no? Eso me tocó a mí en mi tiempo de general. En todo eso, con la colaboración del padre Viñas y de otros que
estaban familiarizados de esos temas, ¿no? Creo que la aceptación de las nuevas constituciones tomó un cierto tiempo. Al principio no tan interesado y después se fue realmente comprendiendo, aceptando. Hay un hecho, en un tiempo en que el padre Viñas estaba en Roma, no era del gobierno general, pero estaba a cargo del archivo claretiano, hizo con el padre Cabestrero un recorrido por provincias de América. Y el padre Viñas, por ejemplo, acá, yo estaba aquí ya en ese tiempo como provincial, le pedí, estuvo él 4 meses aquí, en la provincia, así que nos benefició mucho en eso, ¿no? Y yo creo que efectivamente las tareas que se fueron asumiendo del concilio, de los capítulos sucesivos, fue recuperar la dimensión misionera. Bueno, ya en España hicieron, como eran las misiones renovadas, una cosa así, que aquí también un grupo de claretianos las promovió por un tiempo. Me acuerdo de eso, el padre Guillermo Armada, que era el entusiasta de eso, ¿no? Y luego el ir renovando estructuras, a lo mejor intentando cosas, no sé si todas han resultado bien, pero la verdad es que, por ejemplo, en lo vocacional, fueron años difíciles y se fue disminuyendo el número de formandos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me toqué de prefecto antes, bueno, en los tiempos inmediatamente anteriores al concilio, los estudiantes que había eran un poco más de 40. Después ahora han venido disminuyendo los números, etcétera, alguna recuperación por momentos, etcétera. Me han pedido comentar la segunda parte de la entrevista al padre Gustavo Alonso. Tiene como título El aire fresco de la renovación conciliar. Lo voy a comentar en 4 apartados. Primero, el padre Gustavo Alonso en plena sintonía con el Concilio Vaticano II. Segundo, el padre Gustavo Alonso comprometido con el camino de renovación congregacional. Tercero, el padre Gustavo Alonso como persona marcada por la fidelidad al fundador y a su carisma misionero. Y por último, como cuarto, el padre Gustavo Alonso como misionero. Ante todo, en la entrevista podemos ver que el padre Gustavo Alonso comunica y expresa su total sintonía con el camino de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Él mismo comenta la iniciativa que tomó en aquel momento, él era prefecto de los estudiantes profesos de la provincia de Argentina y Uruguay, de ir resumiendo los documentos que se publicaban del Vaticano II y enviar este resumen a todas las comunidades de la provincia. Esto significa que tanto él como los estudiantes vibraban con ese nuevo clima, ¿no?, que el concilio estaba trayendo a la Iglesia en aquel momento. Les entusiasmaba ver cómo el esfuerzo de la Iglesia para sintonizar con nuevos paradigmas culturales y redefinirse y buscar nuevas expresiones de su misión en ese nuevo contexto cultural. El padre Gustavo Alonso manifiesta su gran respeto al padre Pedro Schweiger, que intentó conducir a la congregación hacia la aceptación de este camino de renovación conciliar. El segundo aspecto, el padre Gustavo Alonso como persona comprometida en el camino de renovación congregacional. De hecho, él escribió la historia del proceso de renovación congregacional después del Concilio Vaticano II. Acogió plenamente la llamada del Perfecte Caritatis, de volver a las fuentes en su doble sentido.
por una parte las fuentes evangélicas y por otra parte las fuentes carismáticas. Esto requiere atención, estudio y un gran amor a la congregación y al fundador. Otro capítulo es precisamente este amor al fundador y a la congregación que manifiesta el padre Gustavo Alonso y que manifestó sobre todo conduciendo a la congregación a través del camino de la renovación de las constituciones que él, en cierto modo, protagonizó. Él fue el presidente de la comisión que preparó el texto de las demás constituciones para el capítulo del 1979, el que presidió la comisión que trabajó durante el capítulo del 1979 y el que guió a la congregación en el proceso de aceptación de estas nuevas constituciones, que tal como él manifiesta en la entrevista, no fue totalmente fácil. Y finalmente, la dimensión misionera. Yo creo que el padre Gustavo Alonso, él mismo siente esta dimensión misionera como algo que define la identidad de los claretianos. Él la promovió en la congregación tanto desde esta vuelta a la pastoral itinerante, las misiones populares, los ejercicios, etc., la formación de evangelizadores, los institutos de vida consagrada, tantas iniciativas de formación de los laicos y, sobre todo, también en la constitución de nuevas presencias congregacionales en África y en Asia. Que esto pueda ayudar a todos a conocer mejor la figura de esta persona que fue nuestro superior general durante 12 años y que marcó profundamente el camino de renovación congregacional. Gustavo nos habla de una gran personalidad que aparece en su vida, el padre Peter Zweigert, octavo superior general. Y desde su humilde punto de vista nos invita a estudiar más a fondo su figura. Gustavo dedica su obra Misioneros Claretianos, la renovación conciliar al padre Zweigert, y al final de la misma, en la página 627, le vuelve a agradecer su profundo sentido eclesial, pensando que el mejor modo de honrar la memoria de Gustavo es seguir escuchándolo, sobre todo poniendo en práctica sus palabras. Quisiera de repente presentar algunos rasgos que reflejan esta gran personalidad a la que hace referencia, desde 3 intuiciones del padre Zweigert. La primera tiene que ver con la creación del Centro de Estudios Claretianos en la Curia General en 1954, adelantándose casi 10 años al Concilio Vaticano II. Un centro que tenía la función de explorar la espiritualidad del padre fundador y publicar diversos materiales que, llegados los años del postconcilio, dotaron a los misioneros de un conocimiento mucho más profundo de sus raíces y de la figura del fundador. Una segunda intuición fue la circular escrita antes de completar el mes de clausura del concilio, donde anunciaba la celebración de un capítulo extraordinario en 1967. El padre Gustavo nos dice en su libro que este dato es muy significativo porque esta carta se adelantó 8 meses al mandato pontificio, poniendo en marcha el motor que iba a renovar profundamente nuestro instituto, no como quien se apura, sino como quien sabe leer los signos de los tiempos y va allanando los caminos. Y una última intuición, entre muchas, ocurre durante el capítulo extraordinario de 1967 al cual Gustavo atendió. Imaginemos que para muchos de los jóvenes participantes el desafío era enorme, sobre todo pensando que habían sido formados desde un modelo muy tradicional en el que se respiraba cierto aire de eternidad y donde nada se debía modificar. Y en su libro, Gustavo nos recuerda otro consejo del padre Zweigert, que con sutileza les propone a los jóvenes un término clave para pensar el momento, que es el de herencia biológica. Y al hablar de ella les decía a los misioneros:
La congregación es una realidad de vida que debe crecer, expandirse y adaptarse a los cambios. Y hace esto sin negar su identidad. El sujeto de esta realidad viva ha pasado de ser el fundador y ha comenzado a ser el colectivo congregacional. Y este colectivo tiene, a través de lo que llamamos la tradición, la capacidad de elaborar su futuro en fidelidad a las propias fuentes y en respuesta a cambios que se dan en el tiempo. No tengan miedo, porque solo desde esta conciencia se puede gestar la impostergable renovación. Finalizando este aporte, Gustavo mencionaba que en un principio el padre Zweigert revisaba las actas, pero después dejó de hacerlo. No sé si se cansó o no agarró confianza, bromea Gustavo. Pienso que el padre Zweigert lo animaba una certeza que la supo transmitir a los hermanos. La certeza de que en ese momento histórico se jugaba el futuro de la congregación. Que el Espíritu nos impulsaba, pero a la historia la construimos nosotros a través de procesos que no son lineales ni simples. En este sentido, el padre Zweigert abrió senderos, sobre todo a los misioneros jóvenes, a los que les tocaba asumir esta labor, y dotó a los encargados de una serena confianza en la providencia divina, que no hizo más fácil la tarea, pero siendo ineludible la hizo posible. Gustavo y sus hermanos recibieron esta posta, que continúa pasando de mano en mano. Que desde su memoria nos animemos a darlo todo. Yo creo que se recoge ciertamente la dimensión misionera. De hecho, también eso lo comenzó el padre Zweigert y se ha ido engrandeciendo con el tiempo. Por ejemplo, aún siendo yo general, la congregación en África estaba solo en el África occidental. La Guinea Ecuatorial, los alemanes habían fundado en el Congo, habían comenzado los de Italia en Gabón, se expandió más a Costa de Marfil, a Camerún, al final de mi tiempo de general, en la parte oriental, que es lo que ahora es la provincia de San Carlos, San Charles. Luanga, sí. Y no digamos también en Asia, es decir, la proyección misionera de la congregación en Asia, o sea, en toda la congregación, se puede decir, en todo el mundo. Y eso ha traído una dimensión nueva a la congregación de interculturalidad, que ciertamente es un enriquecimiento, ¿no?, para una congregación misionera. Y ahora lo experimentamos aquí muy concretamente, ¿no? Por ejemplo, en estos mismos retiros espirituales, no me he puesto a contar de cuántas naciones somos, pero son unas cuantas, ¿no? Bueno, todo eso es una riqueza, ¿no? En la estructural también se han hecho muchas renovaciones, se han cerrado fundaciones
que se daban ya por completadas, diríamos. Se buscaron otras, que en algunos casos, como es la disminución de personal, en una provincia se cierran comunidades, ¿no? A veces con dolor. Con todo eso se trata de salvaguardar las comunidades que sean verdaderas. Aquí se está dando en la provincia que varias comunidades son 2 personas no más, ¿no? Bueno, se trata de superar eso de alguna manera, ¿no? Como piden las constituciones. Bueno, una cosa positiva creo que fue lo de las constituciones, ¿no? Aunque inicialmente, como digo, costó un poco la aceptación general, pero sin duda fue algo positivo, con todo lo que eso significa para la vida de entonces y de lo que viene después de eso, ¿no? También todo lo positivo que se fue haciendo en este sentido de internacionalidad. El grupo de provincias, como le llamamos. Sí, conferencias. Las conferencias provinciales. Yo creo que, no sé qué palabra usar, pero como si se hubieran frustrado en buena medida, ¿no? Se redujeron a hacer algunos momentos de formación o cosas para el grupo, para la conferencia, pero no fueron de ayuda mutua. Algo hubo, algo. Por ejemplo, sé que Colombia ayudó a Bolivia, así alguna cosa, pero la ayuda así en personal no se dio mucho. Después, los planes que había conjunto para la formación se fueron desarmando, existieron algunos, se fueron desarmando, cada uno volvió a su provincia, a hacer su propio camino, etc. Eso creo que tal vez una cosa que no dio fruto, no. Pero en lo demás, yo creo que espíritu misionero hay. Hay también ahora esta riqueza intercultural, el movimiento de personal. En ese sentido se ha estimulado la generosidad de las personas, ¿no? Digo, de las provincias. Dar lugar a que el superior general haga destinos a territorios misioneros, ¿no? Se sigue desarrollando en determinados lugares, mientras en otros lugares pasamos un momento crítico. Yo creo que aquí la sangre joven tiene que dar alguna inyección también a los grupos más antiguos, mayores, en crisis, ¿no? Algo de eso se está haciendo. Yo creo que la misión tiene esta curiosa transformación, ¿no? Las grandes, o mejor dicho, las iglesias nuevas, enriquecer a las iglesias antiguas, ¿no? Yo creo que el ritmo que lleva la congregación permite mirar al futuro con serenidad, diríamos, sin pesimismo.
con cosas un poco inusuales que no estamos acostumbrados. Pensar que lo que significa, ¿cuál es el provincial de Alemania? De Sri Lanka. De Sri Lanka, sí. De Sri Lanka. ¿Quién iba a pensar eso? Bueno, Sri Lanka ha sido, creo que es todavía, o está, ahora la van a hacer independiente, me parece que lo han hecho hace poco, pero ahí era parte de la provincia de Alemania, que fueron ellos los que llevaron a la congregación allá. Entonces eso, digamos, la sangre joven revuelve, diríamos. Creo que algo de eso se puede dar en muchos casos, ¿no? Empezamos por los jóvenes. A los jóvenes, comenzar, diría, bueno, no es un mensaje, ¿no? Que nos tengan compasión los viejos, que tal vez no respondemos a sus aspiraciones, etc. Pero sí queremos seguir en el árbol claretiano, ¿no? Diríamos, inyectados en la vida claretiana. Y por otra parte, el mensaje que yo siempre vuelvo a la clave conciliar, o sea, ponerse siempre en contacto con las raíces, no olvidar al fundador, familiarizarse con su lectura, no solo las constituciones, la autobiografía, que son, diríamos, un gran comentario de las constituciones, y otros libritos también, que a mí me parecen importantes. Yo, por ejemplo, aprecio mucho ese librito que fue de los primeros que publicó Claret, de avisos a un sacerdote, una cosa así el título, que dice cosas muy importantes para nosotros, ¿no? Sobre nuestro ministerio. Como una cosa que dice ahí es: si te sientes llamado a la misión, acércate al crucificado, y ahí en la cruz, es decir, con los dolores, las dificultades, aprenderás la ciencia del amor. Entonces, ahí entra toda la dimensión de la cordialidad que nos define a nosotros. El corazón de Cristo traspasado, el corazón de María traspasada, etcétera, ¿no? O sea, entender la misión de nuestra vocación en esa perspectiva, ¿no? Que no son puras alegrías o triunfos, sino que son entrega de uno, ¿no? Entrega de amor. Y eso me parece a mí que vale también para los de la media edad, ¿no? Diríamos, les toca sin duda asumir responsabilidades importantes en la provincia, pero yo diría lo mismo, diríamos, tener positivamente capacidad de discernir el momento en que está viviendo la provincia, la congregación, la iglesia, el pueblo de hoy, desde la clave evangélica, un discernimiento que debe ser la clave, o diríamos la ayuda, para qué cosas hacer, a quién dedicar más atención, qué
estructuras mantener o no mantener, etcétera, ¿no? Es decir, una capacidad de discernimiento cultivando los grandes valores nuestros, ¿no? ¿Y a los ancianos? Y a los ancianos que demos buen ejemplo, que expresemos buena actitud de recepción de sus visitas, de sus propuestas, aportando lo que podamos aportar, ¿no? Lo que entendamos que es útil. Una cosa concreta, yo diría, es, porque no sé si dónde lo he visto como interrogante, ¿no? Respecto de la Eucaristía, ¿qué importancia daba nuestro fundador a la Eucaristía diaria del claretiano? Es el momento del mejor servicio a la comunidad que atendemos y el mejor enriquecimiento, fortaleza para nosotros, ¿no? Creo que eso nos sirve a todos, a ancianos, a los de media edad, a los jóvenes, etc. Creo yo que eso no podemos descuidarlo. Mi da alegría de ver esta entrevista que el padre Rovira ha hecho al padre Gustavo Alonso, de su memoria vivida aquel tiempo de reforma y renovación postconciliar. Es algo que me motiva mucho. He crecido en otra época, por eso no hemos vivido este dolor, esta confusión y muchas cosas que han vivido los padres después del Concilio Vaticano II. Pero nuestros padres tenían el coraje de afrontar y abrir horizontes y nuevas puertas, y también abrir nuevas misiones en África y Asia. Y mirando esta, lo que me toca es dos cosas. Uno es la fidelidad, el volver al origen, el espíritu de nuestro fundador. La segunda es afrontar los desafíos del tiempo con coraje. Somos beneficiarios de este camino. Probablemente por eso toca a nosotros una otra época de cambios y cambios epocales, de muchas cosas que hoy en esos está cambiando mucho, como también aquel tiempo tenían cambios de otra manera. ¿Cómo afrontamos el tiempo nuestro que pone muchos desafíos? Yo pienso que de la misma manera que aprendimos desde nuestros hermanos que tenían este coraje de ser firmes, arraigados en Jesús, en Cristo crucificado, y también al carisma, nuestra identidad, y desde ahí abrirnos a dar respuestas audaces en la misión. La creatividad nace del Espíritu cuando tenemos el terreno firme en Jesús. Nuestro fundador da esta imagen de compás, una parte firme al centro y la otra polo puede mover según la necesidad. El 26º capítulo, como un camino de transición involucrando toda la congregación, nos invita a un proceso de renovación y transformación con esta misma clave: arraigados en Cristo y audaces en la misión. Cuando escuchamos a nuestro hermano que ha vivido un tiempo difícil, nuestro querido padre Gustavo Alonso y otros padres del concilio y postconcilio, aprendemos desde ellos esta sabiduría y coraje
la valencia para ser firmes en nuestra carisma, nuestra identidad carismática, arraigado en Jesús, y mirar fuera, participando en cambios que están saliendo, co-creando el futuro con el Espíritu Santo. Caminamos, hermanos, arraigados en Cristo y audaces en la misión, como nuestros hermanos mayores nos han enseñado. Gracias. Cuando pregunto a los claretianos veteranos quién era el padre Gustavo Alonso, siempre me responden que era un superior general que trabajó muchísimo para la congregación, con corazón lleno de amor y de paciencia en los momentos importantes y difíciles de la congregación. En ese sentido, para mí es muy interesante cómo el padre Gustavo nos muestra la cordialidad como el centro de nuestra vida misionera. Para mí es una alegría muy grande poder escribir mi nombre, Ken Masuda CMF, con este título de CMF, porque esto significa que soy una persona que tiene corazón. En japonés se dice kokoro no aru hito. Es una expresión muy tierna, o sea, una persona que lleva corazón, ternura, vida en su ser, en su interior. Tenemos corazón, pero no un corazón cualquiera, mal corazón de María. En ese sentido, es muy bonito tener el cuadro del corazón de María en nuestra casa o en nuestra capilla. Yo también tengo mucho cariño. Pero tal vez lo más importante es vivir como icono del corazón de María, o mejor dicho, como icono del corazón de Dios reflejado en la ternura materna de María, precisamente como vivió nuestro padre Claret. En ese sentido podemos decir que nuestra vocación es ser corazón en este mundo. Esto no significa ser centro del mundo, no, es totalmente contrario. A veces, en la vida cotidiana, olvidamos que nuestro corazón está palpitando. A pesar de que lo olvidamos, el corazón sigue palpitando. Si no, vamos a morir enseguida. También nuestra misión es así. Nuestra misión no es mostrar nuestra grandeza o nuestra hazaña. No. Nuestra misión es seguir transmitiendo la ternura y la vida de Dios. Es verdad que son importantes nuestras actividades misioneras, que tenemos muchas variedades de las actividades, pero son siempre instrumentos para transmitir esta misión de ser corazón en este mundo. Y sobre todo, en nuestra época, en la época de pandemia, es muy importante, porque la gente está cansada y también la gente tiene miedo. Esta distancia social, ¿no?, ahora se ha convertido también en la distancia de corazón. En ese sentido también tenemos grande misión de llevar corazón. Pero a veces también nosotros estamos cansados, nuestro corazón está muy cansado a veces, porque somos parte de este mundo, parte de esta humanidad. Entonces, ¿qué hacemos? El padre Gustavo nos da la respuesta: acercarnos a Jesús crucificado. Muchos padres de la Iglesia y también místicos y místicas de la Iglesia contemplaron este misterio de Jesús crucificado o amor crucificado, porque precisamente allí
podemos encontrar la fuente de la ternura, de la vida y del amor. Lo que transmitimos nosotros es la ternura y la vida que emana del corazón de Jesús crucificado y resucitado. Esta amistad con Jesús es la fuente de nuestra misión. También es importante darnos cuenta de que cuando decimos que tenemos la misión de ser corazón en este mundo, el sujeto no es yo, sino siempre nosotros. O sea, podemos ser corazón en este mundo solo cuando creemos en el milagro de la unión de nuestros corazones, el milagro de la fraternidad. En ese sentido, la cordialidad empieza en nuestra congregación, nuestra provincia y nuestra comunidad. Esta es nuestra vida misionera. Qué hermosa es nuestra vocación claretiana.